A continuación vamos a hacer la presentación de la actividad 2, la cual se llama Dos corrientes de la ética clásica. Mi nombre es Miguel Oliveros y vamos a dar inicio a la presentación. Como primera medida tenemos conceptos de ética y moral. Dice que la moral hace referencia a lo que está bien o mal o a lo que es normalmente aceptable o inaceptable por una comunidad. Este tipo de normas o comportamientos son determinados como un consenso por la misma comunidad, la cual juzga si estos comportamientos son buenos o son malos y crea su propio sistema para castigarlos. La ética, podemos decir que es una reflexión filosófica acerca de lo moral o la aplicación práctica de estos principios morales. Hace referencia a cómo se espera que nos comportemos como individuos, digamos, cómo nos debemos comportar en la sociedad como tal, de cómo debemos obrar para no dañar a los demás o para cómo nos comportamos, digamos, si nos comportamos bien o mal frente a una situación. Que también dice que se puede hablar de ética en la familia, en el trabajo, en distintos ámbitos donde se puedan aplicar estas normas. Principios de la ética. La ética tiene varios principios uno es el principio de autonomía. El individuo habla de que el individuo tiene derecho y está capacitado para tomar sus propias decisiones. Está el principio de beneficencia, que nos brinda el derecho que busca, el derecho de buscar el bien para nosotros mismos. El de no maleficencia, que está ligado a no hacer daño o hacer mal a los demás. Y el de justicia, que determina que todos los individuos somos iguales sin tener distinciones de carácter cultural, político, social, económico o religioso. Tiene diferentes conceptos la ética, como la ética publicada, la ética profesional, la ética empresarial, ética laboral y ética ambiental. Esto aplica como para cada ámbito en el que nos desenvolvamos nosotros. Tiene como ciertas normas cada uno en el que podamos desenvolvernos o que determinan cómo debemos actuar en cada uno de estos tipos o ámbitos en donde nos desenvolvamos. Las dos corrientes de la ética clásica que estamos trabajando en esta actividad, la de deontología, en resumidas cuentas se refiere a la ética normativa que sea aplicable a cada profesión u oficio. También se conoce como ética normativa y podríamos decir que es propia de cada profesión u oficio o el ámbito determinado en que nos desenvolvamos o en el que nos encontremos en determinado momento. Podríamos decir que hay ética deontológica para abogados, para doctores, para funcionarios del Estado, por ejemplo. El consecuencialismo, también conocida como la ética teológica, manifiesta que nuestras acciones son juzgadas de acuerdo al mayor bien posible que se genere. Entonces, digamos que determina si está bien o está mal de acuerdo al bien que genere una acción que nosotros realicemos. Está basada en el juicio de los actos y en sus consecuencias, y se opone a las éticas deontológicas. Esta va más centrada hacia las acciones que se realicen como tal. Propusimos un dilema ético para que los entrevistados nos dieran su posición y la analizamos de acuerdo a las dos corrientes éticas, ya sea de deontología o consecuencialismo, en la cual se ajuste la respuesta que nos están dando los entrevistados. Nuestro dilema ético trata sobre una teoría económica que se puso en el siglo XVIII por un clérigo economista británico que se llamaba Thomas Malthus. Él decía que como la población mundial crecía de manera exponencial y dado que los recursos para sostener el planeta son finitos, se llegaría a un punto en el que no habría suficientes recursos para toda la población
La corriente filosófica de Malthus era una teoría que planteaba que según cada cierto tiempo debían existir controladores biológicos como hambrunas, guerras mundiales, pandemias, que disminuyeran la población mundial para que evitar el crecimiento desproporcionado de la misma y asimismo la eventual extinción de la raza humana. El dilema es que si en medio de una pandemia nosotros adoptaríamos este tipo de ideas, evitando que se destinaran recursos a controlarla, utilizando esta calamidad como un mecanismo para reducir la población y que hubieran más recursos como tal para la población que quedara viva después de alguno de estos controladores biológicos, fuera el que fuera. Entonces, para las respectivas entrevistas se creó el siguiente formato que estamos viendo a continuación, donde se plantean unos datos básicos de cada entrevistado, el dilema ético, el que ya les nombré, una respuesta y un análisis revisando a cuál se ajustaba cada uno. Entonces, en la primera respuesta, la persona nos dice que no está de acuerdo con que meta destinar este tipo de recursos para controlar la población y propone otros mecanismos para realizar dicho control, lo cual se ajusta al principio de no maleficencia y su respuesta está dentro de esta corriente de la deontología. El hombre o el entrevistado como tal propone que este tipo de teorías se han puesto en práctica hace muchísimos años en teorías comunistas o en teorías racistas. Nombra que Hitler acogió un poco esta teoría al acabar con judíos o negros, y él cree que los recursos naturales de hecho sí son finitos y que en un momento dado se van a acabar, pero tanto como para detener la catástrofe, para no detener una catástrofe o una guerra o una pandemia para controlar la población mundial, no cree que esté bien. Hay otras formas de realizarlo. Él manifiesta que se pueden utilizar otros mecanismos para que esto no suceda como tal. Nuestra segunda entrevistada nos habla de que la teoría de Malthus iba un poco más allá, que él no proponía realizarlo así, sino que decía que cada cierto tiempo sucedía esto, que en la época en que él propuso esta teoría no era tan exagerado debido a que no se conocían formas de controlar la producción de recursos, que es muy diferente a hoy, ya que la tecnología permite una producción o una sobreproducción de alimentos, una cantidad de alimentos que se producen por la vía tecnológica, y de hecho hay una industria de alimentos como tal que ya rebasa un poco la teoría de Malthus, es decir, que no habrá escasez porque existen formas de producirlos, y esto hace que sea más difícil el control de la natalidad. O sea, como tenemos más recursos en este momento o más formas de alimentar a las personas, la gente no tiene un control de natalidad y no controla la población como tal. Puede que existan gobernantes, y en cuanto a la pregunta manifiesta que no está de acuerdo, que está de acuerdo con nada que amenace la vida, que pues básicamente el ser humano solo se está matando como tal. Esta respuesta propone otros métodos para el control de la población del hambre en el mundo y está a favor de preservar la vida y encaja en el principio de no maleficencia, que hace parte también de esta corriente deontológica. Y nuestro tercer entrevistado dice que no adoptaría esta corriente o esta propuesta de Malthus por dos razones. Primero, porque en todo lo que ha leído nunca se ha escuchado que una especie se extinga por ser muy exitosa en términos de crecimiento poblacional, y aunque fuera cierto, ella duda que matar o dejar morir a parte de la población solucionará el problema. Una vez vuelta a la normalidad, después de un control biológico o después de una guerra o algún
tipo de estos controladores, probablemente los números de natalidad o de nacimientos, como de sobrepoblación, volvería a aumentar con mayor rapidez, como ocurrió, ella dice, en un fenómeno llamado baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que por otro lado, es posible que si existieran esos controladores biológicos como tal, los humanos los han batallado incansablemente, aunque se pierdan muchas otras, porque es parte del instinto. Ella cree que sería posible implementar tal política porque nosotros tenemos un instinto como tal, como seres humanos, a cuidarnos entre sí. Esta respuesta también entra dentro del contexto deontológico y dentro del principio de no magnificencia. El ejercicio como tal nos deja las siguientes conclusiones. Las respuestas de los entrevistados están encaminadas a proteger la vida y a hacer buen uso de los recursos. Manifiestan que hay alternativas que pueden llevar a generar nuevos recursos, así como proponen el control de la natalidad para no caer en un escenario como el que se está planteando en el dilema moral. En la actualidad habría una diversidad de herramientas tecnológicas y la experiencia y conocimiento de la humanidad adquirido a través de los años que no haya cabida en una situación como esta, donde se tome la decisión de dejar morir a personas para salvar a otras. También nos dejó como conclusión que el dilema planteado como tal está ligado a los buenos valores que tienen las personas, es decir, que las personas están como condicionadas a no dejar morir a otras personas, ¿sí? A proteger la vida como tal. Y en retrospectiva nos queda como enseñanza que tal vez para obtener respuestas un poco más con opiniones encontradas, digamos, podríamos plantear otro dilema diferente. Les agradezco mucho y hasta que llega nuestra presentación. Un saludo a todos.